Hola, buenos días. El día de hoy venimos a presentarles las cardiopatías congénitas a la docente Edith Jimena Velázquez Vadillo y los integrantes del grupo son Carla Vanessa Zuleta Gamboa, Mayra Alejandra Yaruro, Daniel Cifuentes Bautista, María Camila Cáceres Ortega, Geraldine Vanessa Sánchez y Stewart Molina. Entonces, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de alteraciones estructurales en el corazón, ¿sí? Estas pues son producidas por defectos en la formación del mismo, o sea, del corazón, durante el periodo embrionario. Vamos a iniciar con la comunicación interauricular que vendría siendo la CIA. Entonces, la comunicación interauricular a veces también se llama un agujero en el corazón que vendría siendo una anomalía congénita. Para que podamos entender esto un poco más, entonces vamos a ayudar a saber cómo funciona normalmente el corazón, ¿sí? Entonces tenemos que está el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones. Entonces el corazón bombea la sangre para que entre y salga de los pulmones y llegue a todo el cuerpo a través de unos tubos llamados vasos sanguíneos. Voy a darles una pequeña explicación de las partes del corazón, ¿sí? Entonces el corazón consta de 4 partes o 4 cavidades, ¿sí? Estas cavidades están divididas por un tabique llamado septo, ¿sí? A un lado del tabique se encuentra la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En el otro lado se encuentran la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La sangre fluye a través de estas 2 cavidades. Entonces, la sangre se transporta a través de los vasos sanguíneos, las venas cava superior e inferior llevan sangre al corazón. La arteria pulmonar lleva sangre a los pulmones y las venas pulmonares la devuelven al corazón. La arteria aorta lleva sangre del corazón a otras partes del cuerpo. Entonces, pues, en esta imagen podemos observar cómo la sangre fluye a través del corazón y viaja a través de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para llegar hasta los pulmones, en donde en los pulmones la sangre recoge el oxígeno. Después de cargarse de oxígeno en los pulmones, la sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares que fluye a través de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Luego de esto, la sangre sale del corazón a través de la arteria aorta y distribuye el oxígeno y nutriente a todas las células del cuerpo. Como les dije, la comunicación interauricular entonces vendría siendo una cardiopatía congénita en la que hay un defecto en la pared que vendría siendo el tabique auricular entre las 2 cámaras superiores del corazón, que vendría siendo la aurícula derecha y la izquierda. ¿Sí? La comunicación interauricular puede ser única o fenestrada, ¿sí? Y se puede localizar en cualquiera de los septos interauriculares. Esta es la tercera cardiopatía congénita más frecuente y es 2 veces más común en las mujeres que en los hombres. Puede estar asociada a otros efectos congénitos del corazón, como la conexión anormal de las venas pulmonares, la comunicación interventricular, la coartación aórtica y o lesiones en la válvula mitral, ¿sí? La comunicación interauricular es un acrónimo de comunicación que vendría siendo la C y el inter que vendría siendo entre las 2 aurículas, ¿sí? Es un defecto o un agujero como ya lo hemos dicho. ¿Por qué se produce este agujero? Este agujero se produce porque en el desarrollo embriológico del corazón, en la parte intrafetamental, se tabican esas 2 cavidades y se diferencian perfectamente para que no se mezcle la sangre arterial y la venosa. Cuando eso no se produce, pues es cuando contamos con la comunicación interauricular. ¿Qué ocurre aquí? Sí, aquí lo que ocurre es que una parte de la sangre oxigenada procedente de la aurícula izquierda fluye a través del orificio del tabique hacia la aurícula derecha, donde se mezcla con sangre poco oxigenada, lo que aumenta la cantidad total de la sangre que ha de fluir hacia los pulmones. El mayor flujo de sangre hacia los pulmones genera un sonido sibilante conocido como soplo cardíaco. En este dibujo podemos observar el agujero o la comunicación interauricular, ¿sí? Que es donde, como les decía, donde se permite la parte de la sangre procedente de la aurícula izquierda retroceda hacia la aurícula derecha en lugar de salir del corazón a través del ventrículo izquierdo, ¿sí?
Cuando ocurre esto, puede entrar demasiada sangre en los pulmones, lo que puede causar problemas con el paso del tiempo. Algunas veces las comunicaciones interauriculares se cierran solas, otras veces se necesita tratamiento para reparar el agujero, ¿sí? Pues ya depende del tamaño del agujero, se mira qué tratamiento requiere cada persona que tenga esta patología. ¿Cuáles vendrían siendo los signos y síntomas de esta patología? Vendrían siendo el soplo cardíaco, que es cuando el corazón suena anormal, ¿sí? Es cuando el médico lo escucha con un estetoscopio y escuchamos ese sonido sibilante. También está la fatiga o la dificultad para respirar que nos conlleva la disnea. Y tenemos las palpitaciones, que es una sensación de taquicardia. ¿Cómo podemos diagnosticar esta patología? Esta patología la podemos diagnosticar con 3 exámenes diagnósticos que son el ecocardiograma, el electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿En qué consiste el ecocardiograma? El ecocardiograma es una imagen amplia del corazón que pues la podemos transmitir, se puede transmitir por medio de ondas sonoras. Tenemos el electrocardiograma, que es la actividad eléctrica del corazón, y esta la podemos tomar por medio de unos electrodos. Él nos va marcando el ritmo del corazón y pues así se puede observar la patología. Y tenemos la radiografía de tórax, que es una imagen del corazón y de los órganos. En cuanto al tratamiento, tenemos que podemos intervenir de 2 formas, que sería el cateterismo cardíaco y la cirugía del corazón. El cateterismo cardíaco es un procedimiento en el que se introduce un catéter, que es un tubo fino y flexible, dentro de un vaso sanguíneo de la pierna, que podría ser la vena femoral. Esta conduce al corazón y el cardiólogo lo que hace es que guía el tubo hasta el interior del corazón para hacer mediciones del flujo sanguíneo, la presión y la concentración de oxígeno dentro de las cavidades cardíacas. Se coloca un implante especial dentro del orificio del tabique, que está diseñado para aplanarse a ambos lados del tabique. Esto con el fin de cerrar de forma permanente la comunicación interauricular y que deje de haber ese paso de sangre. Ya la cirugía de corazón abierto, pues esta se implementa cuando el agujero ya es muy grande y es un poco más riesgosa. Comunicación interventricular, CIV. La comunicación interventricular es un orificio anormal en la pared que separa los ventrículos derecho e izquierdo. Puede ser única o múltiple y localizarse en cualquier parte de esta pared. De acuerdo a su localización, se clasifican en 4 grupos: membranosa o perimembranosa, muscular o trabecular, subvalvular, posterior o de la porción de entrada ventricular. La comunicación interventricular es la segunda cardiopatía congénita más frecuente, representando el 20% del total de las cardiopatías congénitas. En la mayoría de los casos, no se conoce la causa exacta de este defecto, aunque se sabe que existe una mayor frecuencia en embarazadas con diabetes, aquellas que abusan del alcohol o consumo de cannabis. También son frecuentes en bebés prematuros y se asocian a infecciones virales o parasitarias en la mujer embarazada durante los primeros meses de gestación. La comunicación entre los ventrículos permite que la sangre ya oxigenada del ventrículo izquierdo pase sin recorrer el cuerpo al ventrículo derecho, en donde regresa a la circulación pulmonar. Esto produce un cortocircuito y provoca que el pulmón tenga más sangre de la que debe tener y que haya menos flujo de sangre en el cuerpo. El exceso de flujo sanguíneo que recibe la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho produce una cardiomegalia o agrandamiento del corazón. Las consecuencias de esta patología dependerán del tamaño del defecto y de las resistencias pulmonares, o sea, la diferencia de presión entre los 2 ventrículos. Aquellos defectos que miden menos de 1/3 del diámetro del anillo de la válvula aórtica se consideran defectos pequeños. Los defectos que miden dentro de 1/3 y 2/3 del diámetro se consideran defectos medianos, y aquellos defectos que miden más de 2/3 del diámetro aórtico, grandes. Los recién nacidos casi nunca tienen síntomas, ya que al nacer las presiones de los ventrículos son similares, pero con la maduración pulmonar del niño durante las 6 a 8 semanas, la presión del ventrículo derecho disminuye y se va agrandando el cortocircuito que causa los síntomas. Dependiendo del tamaño y ubicación que presente el defecto, se verán reflejados los síntomas.
Aquellos de tamaño reducido no suelen provocar síntomas y pueden acabar cerrándose por sí solos. En dado caso de que no se presente este cierre espontáneo, se presentará un soplo cardíaco. Las CIB de tamaño medio y grande que no se trataron en la infancia pueden provocar síntomas perceptibles. Los bebés pueden respirar de forma agitada y rápida, pueden presentar cansancio mientras se alimentan, incluso pueden empezar a sudar o a llorar mientras se alimentan, y su ganancia de peso será más lenta. Estos signos suelen indicar que la CIB no se cerrará por sí sola y será necesaria una intervención quirúrgica. Por lo general, estas operaciones se suelen hacer durante los primeros 3 meses de vida para prevenir complicaciones futuras. Las comunicaciones interventriculares se suelen detectar durante las primeras semanas de vida en una revisión de control rutinaria. El cardiólogo le hará una exploración física al niño y les formulará preguntas a los padres para poder así elaborar sus antecedentes médicos. En caso de que se sospeche que el niño pueda tener una CIB, es posible que se soliciten ciertas pruebas, como radiografía de tórax, electrocardiograma o un cateterismo cardíaco. Ductus arterioso. ¿En qué consiste? Es una abertura persistente que se encuentra entre los dos vasos sanguíneos principales que salen del corazón. Esta abertura en parte es normal del sistema circulatorio de los bebés que están en el vientre y que por lo general se cierra poco después del nacimiento. Sin embargo, si este conducto se permanece abierto, se llama conducto arterioso. ¿Cuál es su incidencia? Es un problema común en el recién nacido, con una incidencia alta en los prematuros menores de 30 semanas y alcanzando rangos entre los 40 a los 55%. Funcionalmente debe ocurrir un cierre por vasoconstricción dentro de las primeras 48 horas postnatales. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico? Actualmente la principal herramienta de este diagnóstico es el ecocardiograma. ¿Qué síntomas se pueden presentar? Los síntomas son taquicardia, pulsos que se pueden palmar fácilmente, hipotensión, acidosis metabólica e insuficiencia cardíaca, apneas, taquipneas y un serio leve deterioro respiratorio. ¿Cuál es su tratamiento? Existe la conducta expectante, que es ese tiempo de cierre del conducto. Existen los medicamentos, se puede tratar con medicamentos, también se puede tratar por cierre quirúrgico y por último procedimientos con los catéteres. La tetralogía de Fallot es una malformación congénita que se caracteriza porque la o el paciente presenta 4 anomalías en el corazón. Las 4 lesiones que se encuentran en el corazón del bebé son las siguientes. Comunicación interventricular. Se da cuando existe un orificio en el tabique interventricular que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Este orificio ocasiona que la sangre no oxigenada almacenada en el ventrículo derecho se mezcle con la sangre rica en oxígeno del ventrículo izquierdo. La segunda es la estenosis pulmonar. Se da porque la válvula pulmonar o el trayecto de salida del ventrículo derecho están parcialmente obstruidos y esto ocasiona que le cueste más trabajo llevar la sangre pobre en oxígeno a los pulmones. El tercero es el cabalgamiento de la aorta. Una aorta normal se origina desde el ventrículo izquierdo. El problema en la tetralogía de Fallot es que la aorta está más hacia el lado derecho, emergiendo justo encima de la comunicación interventricular. Y el cuarto es la hipertrofia ventricular derecha, cuando el ventrículo derecho se esfuerza para vencer la obstrucción de la válvula pulmonar o expulsar la sangre hacia la aorta que emerge cabalgando. La pared muscular del ventrículo derecho se engrosa
ocasionando que con el tiempo el corazón se endurezca, se debilite y finalmente falle. Podemos observar las causas. La tetralogía de Fallot aparece cuando se está formando el corazón del bebé durante el desarrollo fetal. Aunque se desconoce la causa exacta de esta malformación congénita, hay factores que pueden incrementar este riesgo para que un bebé nazca con este problema. Por ejemplo, el alcoholismo durante el embarazo, también las enfermedades virales en el embarazo, algún familiar cercano, principalmente padres y hermanos, con alguna cardiopatía. También la edad de riesgo en la madre, presencia de síndrome de Down o síndrome de DiGeorge. Los síntomas son coloración morada de labios y uñas, a veces en reposo o bien cuando el bebé llora o se agita. Fatiga durante la alimentación o alimentación en pausas. En niñas y niños mayores, fatiga al hacer ejercicio, ya que están viviendo con menos oxígeno. Las niñas y niños que ya caminan suelen ponerse en cuclillas porque perciben que así les llega más oxígeno. Las consecuencias que se pueden presentar en la tetralogía de Fallot. Las y los pacientes con esta patología se tienen que operar todos sin excepción. La coartación aórtica es la aorta más grande del cuerpo, ya que lleva la sangre rica en oxígeno desde el corazón al resto del organismo. El estrechamiento de la aorta, que es la coartación aórtica, obliga al corazón a bombear con más fuerza para impulsar esa sangre a través de la aorta. Los síntomas más frecuentes es piel pálida, irritabilidad, sudoración intensa, dificultad para respirar y dificultad para alimentarse. Otros síntomas o signos de la coartación aórtica después de la infancia suele ser los siguientes, como la presión arterial alta, dolores de cabeza, debilidad muscular, calambres en las piernas o pies fríos, sangrados nasales y dolor en el pecho. Las principales causas que nunca se desarrollan posteriormente, las afecciones o eventos que pueden estrechar la aorta y causar esta afección incluye una lesión traumática, un endurecimiento severo de las arterias y unas arterias inflamadas. Los factores de riesgo que podemos encontrar es la válvula aórtica bicúspide, una estenosis subaórtica, un conducto arterioso persistente, orificios en la pared que se encuentran entre los lados izquierdo y derecho del corazón y una estenosis mitral congénita. Las complicaciones, una arteria debilitada o dilatada en el cerebro, que es un aneurisma cerebral, o sangrado en el cerebro, una hemorragia, una ruptura o desgarro aórtico, que es una disección, un agrandamiento o una sección de la pared de la aorta, que es un aneurisma, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad prematura de las arterias coronarias, que es el estrechamiento de esos vasos sanguíneos que irrigan el corazón, y un accidente cerebrovascular. Como prevención a esta patología, el estrechamiento de la aorta no se puede prevenir porque suele estar presente al momento del nacimiento. Sin embargo, si tú o tu hijo tiene una afección que aumenta el riesgo de tener un estrechamiento de la aorta, como es el síndrome de Turner, válvula aórtica bicúspide u otra anomalía cardíaca o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca congénita, la detención precoz puede ayudar mucho. Habla con el médico tratante sobre el riesgo de tener un estrechamiento de la aorta. La transposición de los grandes vasos es un defecto cardíaco cianótico, lo que significa que hay disminución del oxígeno en la sangre bombeada desde el corazón al resto del cuerpo. Es decir, la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho, alterándose por tanto la circulación normal de la sangre de forma muy importante. Entonces, la sangre que va a los pulmones se oxigena, retorna al corazón y luego fluye de nuevo hacia los pulmones sin ni siquiera ir al cuerpo. La sangre del cuerpo retorna al corazón y regresa al cuerpo sin ni siquiera captar oxígeno en los pulmones. Estos niveles bajos de oxígeno hacen que el bebé se vuelva cianótico de un color azul y que aparezca dificultad respiratoria. La transposición de los grandes vasos es el segundo defecto cardíaco congénito más frecuente que ocasiona problemas en la infancia temprana y es más frecuente en los varones. La causa del trastorno es aún desconocida, sin embargo, se sabe que ciertos factores maternos aumentan el riesgo de la aparición de defectos cardíacos congénitos.
Entre estos factores de riesgo encontramos la diabetes, rubeola, enfermedades virales durante el embarazo, desnutrición prenatal, alcoholismo y embarazos de edad avanzada. En esta afectación en el retorno venoso sistémico, la sangre es enviada sin oxígeno para el resto del cuerpo y este proceso se repite constantemente hasta el momento en el que las células, los órganos y todo el organismo se van a quedar sin oxígeno y van a empezar a morir. Y en el retorno venoso pulmonar, la sangre es reenviada para hiperoxigenarse a los pulmones y sigue este proceso también continuamente repitiéndose. Entonces, se deduce fácilmente que en lugar de encontrarse la circulación sistémica y pulmonar conectadas en serie, lo están haciendo en paralelo. De este modo, en la circulación sistémica se encuentra recirculando el flujo sistémico desaturado, mientras que en la circulación pulmonar se encuentra recirculando el flujo pulmonar hiperoxigenándose. Desde luego, esto es incompatible con la vida, a menos que exista un paso de sangre de una circulación a otra de manera bidireccional, que estén interconectadas. Los siguientes son los síntomas más comunes de la transposición de grandes vasos, lo cual aparecen en el momento de nacer o muy poco después. Sin embargo, cada niño puede experimentar los síntomas de manera diferente. Entre estos síntomas encontramos coloración azulada de la piel, cianótico, aumento de peso deficiente, frecuencia cardíaca acelerada, dificultad al respirar, dedos de la mano o del pie en palillo de tambor, respiración acelerada. Entre los exámenes más frecuentes utilizados para diagnosticar esta patología se encuentran la radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, cateterismo cardíaco y la oximetría de pulso. Entre el pronóstico encontramos que los pacientes que no reciben el tratamiento, el 30% de estos fallecen en 7 días, el 50% fallecen en un mes y el 90% dentro del año. De lo contrario, los pacientes que sí reciben un tratamiento quirúrgico, la mortalidad de estos es solamente del 10%. También hay probabilidades que haya una complicación postquirúrgica. Esto quiere decir, después del tratamiento quirúrgico puede aparecer arritmias o insuficiencia coronaria. Por lo tanto, es importante realizar una intervención lo más pronto posible para salvaguardar la vida del paciente.